Okay, we are off and running. Welcome, hello, bienvenidos. My name is Juan Caracarias, the council member for the 9th Ward of Evanston. Thank you for coming here and coming to the ward meeting. As always, we have our interpreter, Celia Carlino, here. Ok, hola, me llamo Juan Gerarcarías. Yo soy la persona que representa la sección 9ª de la ciudad de Evanston. Muchas gracias por venir y asistir a la reunión. Como siempre, tenemos a nuestra intérprete, Celia Carlino. We will be recording this session, and it will be available on the city's YouTube channel in the upcoming days. Y nosotros estamos grabando esta reunión y ustedes pueden encontrar este enlace muy pronto en la información de la ciudad de Evanston. So we will be starting off with our guest speakers for the evening. Please type your questions in the chat, and what we'll do is address those at the end of the meeting. We will do our main presentations and then stop the recording so we can have a more free-form discussion afterwards. Ahora mismo les vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Cuando él empiece a hablar, si tienen algunas preguntas, por favor en el chat pueden ustedes escribir, dejar sus comentarios y al final de la reunión vamos a responder sus preguntas. Our first special guest is Jared Davis from Commissioner Josina Morita's office. I will hand things over to Jared. Nuestro primer invitado del día de hoy, iniciando este año, es el señor Jared Davis. Él es el comisionario de la oficina de la señora Morita. Okay, thank you very much, Councilmember Juan, and thank you, Celia. Good evening, everyone. You all heard just who I am, so I won't make Celia do more work by saying it again. Hola, muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a Juan, gracias a Celia por estar aquí y muy pronto les voy a decir más acerca de por qué estoy aquí. And thank you all for allowing me to crash your meeting. I am here to introduce our newly elected Cook County Commissioner, Josina Morita. Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu reunión y yo les quiero a ustedes introducir a nuestra nueva comisionaria, la señora Morita. Commissioner Morita is the newly elected commissioner in place of Larry Suffrenden, who was our commissioner for the 13th District for 20 years. Nuestra señora Arita es nuestra nueva electa para el Distrito 13. My title is Deputy Director of Commissioner Morita's office, and I am a direct liaison to the Evanston community where I grew up. Mi título es Yo soy el diputado de la oficina comisionaria bajo la señora Marita. So I wanted to let everyone know that in case you didn't know some of the functions of the county, les quiero a ustedes dejar saber, en el caso que ustedes no sepan, cuáles son las funciones que tiene el condado. Cook County manages the county court and jail system. El condado maneja lo que es la corte y todo lo que es referente también a la cárcel. We manage the health and hospital systems. También nosotros manejamos lo que es el sistema de la salud We manage y los hospitales. We manage the forest preserve systems. También nosotros estamos a cargo de la reserva forestal. And of course, everyone's favorite, our Cook County taxes. Y por supuesto, lo más favorito de todos, los impuestos de la propiedad. So I would like to just touch on a few of Cook County Commissioner Morita's initiatives for her first year policy.
Y quiero decirles cuáles son las pólizas, que es la prioridad que tiene la señora Morita dentro del condado. The commissioner is very passionate about environmental justice and comprehensive land use policies. Nuestra comisionada está muy apasionada con lo que es el sistema del ambiente, Inclusion and language access policies, la inclusión de la póliza de las lenguas. she's very passionate about collecting Asian American data, which has never been collected before. Ella está muy apasionada de poder recolectar toda la información de la historia de los Americans asiáticos. And that is partially because she is the first Asian American woman to hold the seat of Cook County Commissioner on the board. Y esto lo que le apasiona a ella, porque ella es una de las primeras mujeres que está ocupando un asiento dentro de nuestra junta directiva de los comisionados. So that I can keep my promise to Councilmember Juan, I will let you all know about our grand office opening, which will be happening this Sunday. Y con eso yo le quiero dar mi palabra al señor Juan Quiraquiras de que nosotros vamos a aperturar nuestras puertas este domingo. So I will put it in the chat so that you can retain it, but it will be this Sunday, the 12th at 1 p.m. at 908 Sherman Avenue. Voy a colocarlo aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver y visualizar. Vamos nosotros a aperturar el domingo 12 a la 1 de la tarde en la calle 908 Sherman Avenue. We hope that all that can attend will come out in person to see our new office and meet Commissioner Morita and our staff. And again, thank you very much for the time during your ward meeting. Y nosotros esperamos que todos ustedes puedan venir a asistir para que puedan conocer la oficina, para que puedan conocer a nuestra comisionada, al equipo de trabajo que vamos a estar conjuntamente con ella trabajando. I will also put my contact information in the chat for anybody that needs to retain that, as well as the information for the office opening on Sunday. Thank you again. Voy a poner también mi información para que ustedes puedan ver mi nombre, información que se puedan comunicar y también la dirección y la hora que vamos a aperturar abrir las puertas para que las personas puedan venir. Thank you so much, Jared. I will see you on Sunday. I might not be there at 1, but I will definitely stop by sometime during the opening. Thank you. Muchas gracias, Gerard, por estar aquí con nosotros. Por supuesto que voy a parar a verlos. No creo que llegue a la 1, pero en el trayecto del tiempo estaré llegando para poder verlos. Excellent. Thank you so much. We will Excellent. now go on to our 9th Ward report from Evanston Police Department. And I don't know, I see Sergeant Brown as well as officers Galindo and Brooks. Ok, ahora mismo nos vamos a ir nosotros para el reporte del policía del departamento de la ciudad de Evanston. Puedo ver que estamos aquí con el sargento Brown, también el señor Galindo. Somebody else too? Did you say another name, Juan? Sergeant Brown, Officer Galindo, and Officer Brooks. Ok, el oficial Galindo y el oficial Brooks. Yeah, good evening, everybody. My name is Officer Galindo. Thank you, everyone, for having us. I am accompanied right now by my sergeant. I'm sorry if you want to translate. Sí, please remember. Yeah, sorry about that. Go ahead. Yes. Hola, ¿qué tal? Yo soy el oficial César Galindo. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy aquí con mi sargento. Sargenta, la sargenta Brown y mi compañero Officer Brooks. Okay. Estoy aquí con la sargenta Brown y con mi compañero Brooks. Okay. These stats that I'm going to read off are from December 8th,
2022 to February 8th, 2023. The stats read 5 batteries reported, 8 burglary to motor vehicles, 1 motor vehicle theft, a total of 7 thefts, 4 of which are retail, and 3 are parts to vehicles. Okay, I will need a little reminder. Okay, all right. Okay. So, hold up. Ok, tenemos el reporte de la fecha diciembre 8 a 2022. And then what was the other day? December 8 until? Diciembre 8 hasta febrero 8. Ok, so hasta hoy. Ok, diciembre 8 hasta febrero 8 del 2023. Ok, hemos tenido 5, you say 5? 5 batteries. 5 baterías. 8 burglaries to motor vehicles. 8 vehículos motorizados. 1 motor vehicle theft. Un vehículo motorizado muerto. A total of 7 thefts. Un total de 7 robos. 4 of which are retail. 4 a los servicios de a los servicios. And 3 are parts of vehicles. Y 3 de partes de vehículos. Those are stats that were provided to us from the time period of December 8th to February 8th. Todos estos incidentes pasaron en el tiempo de diciembre 8 hasta febrero 8. Saw a couple hands up. He visto algunas manos que han levantado. Or no questions? ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Okay. I think you're muted, Juan. Ok, muchas gracias. I should know how to do this by now, Officer Galindo. So I was hoping you could share some information about the new Police Academy program that you folks are heading up. Yo espero que usted, señor oficial, pueda compartir con nosotros alguna información del programa Catálico. Yeah, absolutely. Yeah, we're very excited. Well, we're very excited to have our very first ever Citizen Police Academy in Spanish. Nosotros estamos muy emocionados de poder tener por primera vez nuestra academia de policías en español. Since it's going to be in Spanish, we kind of did rename it to be named APC, which stands for Academia de Policía Comunitaria. Ajá. Nuestro nombre se va a llamar Academia de Policía Comunitaria, APC, la abreviación. We are almost full, so I believe there's just a couple spots open. So if you are interested in joining, I will highly encourage you to apply to Evanston Police website. And I believe the deadline is February 15th. Ok. Estamos muy emocionados de que puedan ustedes inscribirse, apuntarse a esta academia. Así es que si están interesados, hay pocos espacios y el tiempo que se cierra la inscripción es en febrero 15. And once again, it will be provided all Spanish by officers of the Evanston Police Department. And if you want to translate that. Ya. Y vamos nosotros a estar ahí, vamos a todos nosotros poder pasar esta información totalmente en español. Great. Thank you all for coming. We don't have any other questions. I will proceed to some Ninth Ward notes and updates.
Bueno, Thank you muchas for having gracias. Muchas gracias todos por venir. Si ya no hay más preguntas, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Okay, well, first we'll start off with a little bit of kind of bookkeeping type things. Vamos nosotros a pasar a otro tema para poder ver otros asuntos que tenemos. So I've received some feedback from residents who don't use social media that they feel a little bit left out about getting some of the meeting updates that I post on social media. He recibido de algunos residentes algunos consejos que algunos residentes no usan ningún medio social y por eso que no se han podido enterar de lo que está pasando en la sección 9. So I met with our communications department and we've come up with a plan to address that. Y he estado conversando con el departamento de comunicaciones para poder ver cómo podemos nosotros enfrentar este tipo de situación con las personas que no usan los medios sociales. Staff has limited bandwidth, which is why we have the bi-monthly long newsletters. El equipo tiene un área de la página web limitada y a veces también mandamos unos correos o unas noticias muy largas. So I will be working on sending out short email updates similar to the email you folks got about the meeting happening today. Lo que voy a hacer es voy a trabajar en pequeños correos electrónicos, así como ustedes han recibido el correo electrónico para esta reunión. I will also be putting my meeting notes from the different committees, links to PDFs of the recaps and votes. Y también voy a poner informaciones acerca de estas reuniones en otros espacios donde ustedes puedan informarse, como por ejemplo de PB Evanston. So some of the other feedback I received was about in-person meetings, and Otras informaciones que he podido, o otras recomendaciones que he podido recibir es que podemos hacer reuniones en persona. so I will be continuing having the main informational ward meetings online so that they can be recorded. Lo que voy a hacer es voy a continuar con nuestras informaciones centrales y los voy a grabar. But I will be adding kind of working meetings with local neighborhood groups to kind of tackle specific topics and issues. Lo que voy a hacer es voy a agregar pequeñas reuniones de trabajo donde vamos a enfocarnos en los problemas que tiene el vecindario, diferentes tópicos que tiene el vecindario y situaciones que podemos resolver. So, for example, the Hartree cleanup efforts, I will be scheduling a in-person meeting in the neighborhood in the upcoming weeks to do brainstorming. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es con la limpieza de la calle Hartley, poder hacer una reunión en persona con los vecinos de ese vecindario. And we will be discussing the recent development that Aldi will be promises to put up a fence in the springtime. Y vamos nosotros, entre todos, con una colección de ideas, vamos a poder discutir acerca, por ejemplo, de la cerca que debería poner la tienda Aldi. And we'll brainstorm what I want to hear what residents want to have happen in the area and what the priorities and next steps would be. Y lo que voy a hacer es, entre los vecinos, quiero escuchar sus recomendaciones, qué es lo que ellos quisieran que nosotros podamos proponer. Similar effort, similar kind of situation has been brought to my attention regarding parking around the Crown neighborhood.
Algo similar también que ha capturado mi atención es, por ejemplo, el parqueo cerca de Crown. We've had some good discussion via email, but I think it'd be great to meet with neighbors in that community and get more feedback, how we can better the parking situation and find solutions. Y así también poder invitar a los vecinos que viven cerca de Crown para poder reunirnos y poder entre nosotros compartir sus inquietudes en cómo podemos mejorar y buscar las soluciones del área de parqueo de Crown. So be on the lookout for the short emails with meeting dates for those two, I guess we can call those working groups. And those will be in person, and I hope to see the neighbors there at those. Así es que por el momento vayan poniendo atención a las informaciones que les vamos a ir mandando para poder reunirnos en persona con esos grupos, con esos sectores de personas para poder buscar soluciones. Y a eso yo le llamo como una reunión, un grupo de trabajo. Great. I think if everyone's okay, I think I will stop the recording and we can have just, I didn't see any questions in the chat, but we can, you can ask questions, or I think we will leave the recorded portion at this, and we can have a discussion with anyone who wants to. No he visto que alguien ha levantado la mano por el momento, así es que voy a parar de hacer el grabamiento de esta reunión para poder empezar con las preguntas y discusiones si alguien tiene alguna pregunta. Okay. And I think we have a first question for, and Lenny, are you okay if we stop the recording? Whatever you want to do, sir. Veo que tenemos una pregunta de Lenny. Lenny, ¿tú